Como decíamos antes, de ir descubriendo cómo empezar a escuchar el jazz. Y algo que les había comentado antes para que lo puedan ver en gráfica, esto comenzó acá, ¿no? Con este comercio triangular que les comenté, donde estos barcos, bueno, hacían este tipo de recorrido, por eso lleva el nombre del comercio triangular, y donde se calcula que alrededor de entre 14 y 17 millones de personas fueron esclavizadas, que llegaron a diferentes puertos de América, no solo digamos acá al Caribe. De hecho, el primer esclavo que llega a los Estados Unidos llega desde un barco holandés y llega a lo que eran las 13 colonias en la parte superior, de la parte del norte. Todo eso era más colonia holandesa, inglesa, bueno, y ahí desembarca el primer esclavo a modo de intercambio de provisiones. Era un barco holandés que le faltaba provisiones y bueno, y ahí llega este primer intercambio que les iba comentando. Como habíamos dicho, elementos que se van que van aportando, y tenemos muchos elementos que podríamos enfatizar. Uno de ellos, que es el primero que va a heredar el jazz, que es la improvisación colectiva. Guarden un poco ese nombre, improvisación colectiva. Ahora vamos a ver de qué se trata. La forma y algunos instrumentos de percusión, síncopas, polirritmos, ciclos repetitivos, otro elemento también que va a suceder, que va a dar origen después al riff, al famoso riff, que la gente cree que es un poco el rock, pero en realidad viene de la cultura negra, la idea del ciclo. Me detengo un minutito, por ejemplo, en ese punto. ¿Por qué un ciclo? El ciclo, girar en ciclo en sentido contrario a las agujas del reloj, era lo que se llamaba de ring shout. Eso es lo primero que pudieron empezar a hacer en las iglesias. Cuando terminaba el sermón, corrían los bancos y giraban en círculo. ¿Para qué? Para entrar en trance. Cuando tocaban también la cuestión de los tambores, lo mismo. Y entrar en trance y estar en un círculo y entrar en un ciclo, no es casualidad que las esferas en los boliches, en la música de disco en la época allá de los 70, 80, giraban de esa forma. Bueno, eso otra vez. Hay como una especie de tomar mucho, como digo yo, tomar mucho del mundo de la cultura afro-norteamericana y ponerla como diríamos café con leche, como digo yo, que le pueda servir a los blancos, vendérsela y a los negros. Tengo que estar bien con los dos. La industria lo único que sabe es vender, entonces siempre está buscando herramientas que pueda direccionar a los dos. Bueno, esa idea de ciclo, esa idea de un riff que lo vamos a escuchar en la música, en los primeros riffs que toca Louis Armstrong, estos ciclos de que se van a producir mucho a través del blues, esa idea del riff que se produce tocando un blues, bueno, es de origen africano, el concepto ese, las llamadas y las respuestas, todo el tema de unas notas específicas que se llaman blue note, una forma de encarar o de hacer sonar determinadas notas. Europa nos va a traer también, igual va a haber improvisación en Europa, igual que hay improvisación en África. Y ahora, otra vez, vuelvo a esto que es un concepto importante, improvisación. Improvisar en Europa, ¿qué pasaba con la improvisación? Bach improvisaba. Bach tenía, y los hijos de Bach inclusive, los cantos, muy más atrás, me voy a la Edad Media, y cantar sobre una línea, la segunda línea en un canto llano, que después fue el canto gregoriano, eso se improvisaba la segunda línea. Entonces, lo que va a suceder es que Bach no decía, che, ¿qué está tocando el cello? ¿O qué está tocando esto otro? Y yo respondo a eso. Sino que tenía la línea del bajo cifrado y Bach improvisaba ahí arriba. En el jazz, yo estoy escuchando al otro, como hablábamos recién, yo puedo entrar a las 2, 3 de la mañana a un boliche y están tocando en un bar, en un lugar determinado, están tocando un blues, o vamos a tocar un blues en si bemol, y ahí empiezan a tocar y empiezan a interactuar. Es decir, cambia el concepto de la improvisación. La improvisación hay en todos lados, en un montón de estilos. Podríamos hablar de los árabes, podríamos hablar de los hindúes, podría hablar de un montón de culturas y hay improvisación.
pero cambia el enfoque. Eso es un dato, ¿no? Porque si no siempre nos queda la idea de que el jazz es improvisación. Sí, es un elemento que utiliza, pero la improvisación no es exclusivamente del jazz. Quizás es el tratamiento que le da el jazz a la improvisación en lo que lo hace sonar también de esa forma. Los arreglos, el sistema, la afinación, la melodía, la forma, la escritura, todo ese mundo viene de Europa. Y vamos avanzando. Entonces, ¿cómo funciona el jazz? Que están en los elementos técnicos del libro, pero estos son los puntos que lo hacen funcionar un poco a este jazz: la forma, el timbre, la melodía, el ritmo, la improvisación, la armonía, el arreglo y el concepto del compositor. Algo que podría alguien decirme, pero ¿hay un arreglo en el jazz? ¿Es improvisado? Sí. Y la formación instrumental que se va a ir generando a lo largo de toda su historia y que fue cambiando. Cuando hablamos de la forma, yo voy un poco rápido, voy tomando puntos para que no sea tan extenso, pero cuando hablamos de la forma nos va a dar un marco de referencia para no perdernos. Ejemplo, si yo pongo una sinfonía y quizá no conozco la forma, puede ser que me pierda. Entonces, la forma es la forma de organizar las secciones en una composición. Formas africanas difieren en el concepto europeo, algo que alguien me había preguntado. Este es un factor, podríamos hablar, un factor de mestizaje que va a suceder en este estilo de música. Danzas y ceremonias que también van a tener una determinada forma y que esa forma va a impactar también en el jazz. La canción estrófica con su famoso refrain y el timpanale. Y acá me pongo un punto nada más y voy a hacerlo un poco breve. Este es otro de los actores de toda la gran industria de la música, la gran industria de la música norteamericana. El timpanale era un sector en Manhattan de compositores europeos que se alojaron y empezaron a componer música a pedido para los espectáculos de Broadway, para los horribles espectáculos del Minstrel Blackface Show. Le vendían los guiones, le vendían las pomadas para la ropa, para pintarse la cara de negro, etcétera, etcétera. Y ahí nace un poco la forma que yo anoté, la forma ternaria de la canción, que ahora vamos a escuchar. Se los voy a desglosar para que ustedes lo puedan ya empezar a percibir. Con la forma de una estructura de la forma AABA. Estos compositores decían, las canciones, las estrofas tienen esta forma de 32 compases, y el coro también tiene esa forma. Son muy largas, no sirven para vender. Saquemos las estrofas y que ahora más la canción tenga la forma AABA, donde en esa parte A va a estar el contenido con el refrain. El refrain es una muletilla que se utiliza con el nombre de la canción. Ahí aparece siempre el nombre de la canción para que la gente la pueda recordar. Tengamos presente que recién aparecía la radio, que fue el gran difusor, aparecían los vinilos, bueno, etcétera, etcétera. Todavía la difusión era muy leve. Pero el timpanale también había creado un sistema de difusión de música a través de lo que entendemos el teléfono, la línea telefónica. Ellos abonándote ahí te pasaban música de sus compositores. Un Spotify, un proto Spotify. Sí, la primera internet, la verdad que era por el teléfono, ¿se acuerdan? Bueno, es eso, un poco que ellos vendían ahí. Y ahí podríamos contar muchas cosas, los pluggers, y es todo un mundo muy importante. Hay un libro, no me puedo recordar ahora el autor, pero hay un libro del timpanale y es un libro de casi 1000 páginas que tengo que desarrolla Cole Porter, todos estos primeros compositores que hablan de qué tiene que tener una canción para que sea un éxito. Fíjense de los años que estoy hablando, cuando empieza a aparecer todo esto, un hit, cómo debo componer. Claro, ¿cómo debo componer un hit? ¿Qué es un hit? Bueno, y ahí empiezan ellos a trabajar sobre ese concepto. La receta, digamos. Exacto, es eso. Y muchas formas son donde se toca el jazz, de Rhythm James, formas AAB de 32 compases. Estas partituras de 32 compases es como queda establecido, y estas partituras eran una hoja, y yo les comentaba el otro día la balada sentimental, estas hojas que inclusive las perfumaban ellos, como eran para vender, y las hojas eran muy importantes, y las caricaturas que se le colocaban a las hojas,
Y alguien antes nombró el tango. Las hojas estas nuestras del tango al principio eran muy prostibulares, las hojas de las caricaturas. Las van a encontrar de los primeros tangos que no tenían letra, la gran mayoría, pero tenían ese significado y le hacían ese tipo de caricaturas. Bueno, muchas formas. Ahora vamos a ver qué es esto de la forma que yo les estoy mencionando acá. Estructuras que nos permiten para no perdernos dentro de la canción. Y vamos un poquito a la música, así no me escuchan todo el día hablando. A ver, vamos acá. Ahora les voy a ir describiendo. Forma A, B, A. La forma A es la estrofa, vuelve otra vez la estrofa, que tiene 8 compases para el que es músico, 8 compases, viene la parte B, que es un puente de 8 compases, y vuelven a repetir la parte A. Y en la parte A siempre aparece la muletilla del nombre del tema. El mundo de la industria, cuando aparece el soul, cuando aparece el rock después, va a generar esto y va a retomar una forma binaria de canción y va a preferir quedarse con una forma AB. A donde está la estrofa, B donde está el coro de la canción, B donde está el refrain, generalmente que es el nombre del tema, y bueno, trabaja mucho también desde esa dinámica, siempre teniendo conectores, introducciones, interludios, puentes, finales, van a ir conectando esas grandes secciones. Entonces vamos a escuchar esta forma. Vieron que en la parte A repite el nombre del tema, ¿no? Exactly like you. Lo repite ahí siempre en el final de la parte A. Eso se llama refrain, para que la gente recuerde el nombre del tema. Ahí tenemos la estructura. A, B como puente, A. ¿Qué pasa con esta música? Bueno, en el jazz, ¿cómo lo interpretan los músicos de jazz? A eso nosotros, en la estructura, guarda una similitud con la forma sonata. Hay una exposición, que es esta parte. Hay un desarrollo, hay una improvisación. Los músicos empiezan a improvisar, empiezan a interactuar y vuelve a haber una reexposición, similar a la sonata. Lo que sucede acá es que esta interpretación de esa melodía, el acompañamiento, etcétera, etcétera, se va a empezar a jugar y va a ser más libre y trabaja ese terreno que hablamos de la improvisación. No lo van a tocar jamás, nunca 2 veces de la misma forma, porque ya pasó el tiempo, en el sentido que no somos la misma persona si lo miramos midiendo en tiempo, ¿no? Entonces quizá lo queremos decir de otra forma, y esas libertades están puestas acá. Entonces, una forma, A, B, A, vieron que hay muchas, pero esta es una forma muy, muy utilizada. Podría hacerles un pequeño desafío. ¿Qué pasó ahí con el pulso? ¿Cómo lo escucharon ustedes? Piensen en 1, 2, 3, 4. Yo voy a poner un poquito de música, a ver qué descubren ustedes.
pasó? Algunos, a ver si lo descubrieron. ¿Qué sintieron? ¿Dónde había algo más fuerte? Si estoy contando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿qué pasó acá? Había como algo más parecido a 2, 4, 2, 4, ¿no? 2, 4, bueno, el backbeat se llama tocar atrás, ir atrás y acentuar el 2 y el 4. Descubrimos una característica, ahí tenemos un elemento, ¿no? Siempre tiene que estar, por ahí en el jazz rock, jazz fusión, en otros estilos, se disolvió un poco y no lo usan. Van sacando algunas cosas y poniendo otras, pero esto es interesante. Empiezo a descubrir que ahora ese 1, 2, 3, 4, que te van a decir vos sos muy blanco, como me cargan a mí los afro-norteamericanos, me dicen vos estás muy lejos del sol, por eso nunca entendés nada. Y encima me agarró vitiligo, así que ya tengo todos los cartones me compré. Bueno, vos nunca entendés nada. Así que esto es de esta forma y otra forma más. Sentilo, escuchalo y tocalo. Es medio la cosa así. Igual hay mucha, interpreta mucho entre ellos, hay algo más informativo. Sí, bien. Exacto. Sigamos viajando a ver qué más tenemos. Yo hoy lo llevo donde me lleva la música. Voy a poner otro ejemplo. Puede haber otra forma. Acá nos están contando la melodía. Pensemos en la sonata que les dije, hay una exposición. Acá están están exponiendo el tema. Entonces, esto tiene la forma, A, A, B. Bien, para que no se nos haga tan extenso y puedo avanzar un poco más, ahora van a venir los solos. ¿Por qué lo llaman coros? Porque, ¿se acuerdan que yo les dije el timpanale decidió tomar de esa canción de 32 compases que era A, A, B, A, y que volvía a ser igual, A, A, B, A, quedarse con el coro y generar un concepto nuevo de canción? Bueno, por eso de ahí el jazz tomaba muchas de estas canciones y tomó muchos nombres, cuestiones, porque ya eran muy habituales en el vocabulario también de los músicos, y a eso que llama head, cabeza, bueno, esa parte es la parte del coro. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando los músicos están improvisando, tocando, pueden tocar arriba de toda la forma o en una parte sola de la sección, y van a decirte generalmente y se miran un poco ahí y dicen, bueno, 2 coros de improvisación, etcétera, etcétera, determinan un poco entre ellos cuántas vueltas querés dar. Si te ven muy entusiasmado te van a seguir, tampoco te van a decir, no sé. No te van a cortar, vamos. Bien, otro elemento que tiene el jazz muy importante, el color, el timbre, el color, ahí tendríamos que hablar un poco de las propiedades del sonido, altura, duración, intensidad, timbre, pero eso llevándolo un poco al jazz, en el lenguaje musical del jazz, el timbre es una característica esencial que contribuye a la identidad de cada músico.
se refiere al sonido único de cada uno de estos instrumentistas y puede compararse casi como con la impresión digital, de la huella digital. El toque, el famoso toque. Sí, y es muy, muy interesante porque va a haber cualidades como lo llaman como el sonido dirty sound, que por ahí tiene más los afro, en el primer estilo del jazz, que era el jazz de New Orleans. Decían que los negros tenían más ese sonido, y el estilo de Dixieland, que lo tocaban los blancos, decía que era un sonido como más limpio, más refinado, porque venían de formación un poco más académica. Y tenemos algunas cuestiones que podríamos, por ejemplo, Eric Dolphy. Fíjense lo importante para los músicos de jazz que es conseguir el tono. Decían los padres de Eric Dolphy, un periodista le preguntó, ¿qué recuerda de Eric cuando empezaba a practicar, que era niño? Siempre nos llamó la atención que por ahí podía estar una hora entera tocando la misma nota, ya no lo soportábamos. Bueno, pero se entiende lo que estaba buscando su timbre, su color. Por ejemplo, John Coltrane en Ascension, cuando él trata de tocar polifónicamente notas que no, diríamos, es un instrumento melódico y por momentos suena con multifónico, suena con cuestiones más como si fuesen especies polifónico, lo hace sonar. Busca un timbre determinado, tiene un timbre también Coltrane, obvio, ¿no? Por ejemplo, Cindy Villet le decía a los alumnos, yo voy a tocar una nota, y ahora quiero que vos repitas esa nota y la clase que viene me digas cuántas formas tenés de tocar esa misma nota. Entonces el timbre, el color, una cualidad, cualquier avesado, cualquier fanático, melómano que escucha un estilo de música, me voy a escapar del jazz, con solo escuchar un par de notas de ese músico puede descubrir de qué estamos hablando, ¿no? Entonces podremos expandirlo un poco más, que el timbre es algo importante que nos identifica y que en el jazz es vital. No existe, como diríamos, el copión, el que imita a tal otro, porque no trasciende, nunca trascendió ni no pasa nada. Es decir, nadie va a escuchar a Coltrane imitando a alguien a Coltrane. Bueno, a ver, un puntito acá, podríamos decir que la melodía o el fraseo, por ejemplo, si yo lo pienso en la música académica, se escribe y se toca de esa forma, entonces el jazz dispone de esa libertad que no va a suceder así. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, en una orquesta sinfónica, el director de orquesta tiene la partitura, yo no sé cómo es el sonido, el timbre del primer violinista. Escucho una obra interpretada por un director a partir de una hoja y la intención que le da él a esa partitura. En el jazz se escriben los arregladores, una big band, hay arreglos, pero escucho a músicos que son a la vez intérpretes y también como compositores, como a tiempo real de esa misma interpretación, le dan como tienen esa nueva licencia, tienen esa libertad que se pueden tomar de que, bueno, esa nota o esa frase o como la van a decir, se sienten libres de poder hacer eso, y es un poco lo que hablamos antes, cómo me lo querés contar, ¿no? Cómo me lo querés decir a esa nota. Bien, avanzamos un poco más, a ver a dónde está, voy a adelantar un poquitín acá, si no se nos va a hacer claro, pero acá, melodía, fraseo, timbre. Vamos a hacer este pequeño ejercicio, quizás hay que al primer audio subir un poquito nada más el volumen. Bueno. No se escucha, ¿no? Bájalo ahora para volver a comenzar. Ya, con eso cambia. Bien, todos conocemos esta melodía está interpretada por una orquesta sinfónica, su director le va de la intención, entonces, ¿qué empieza a suceder cuando le damos esta misma melodía a los músicos de jazz? Y van a ver eso del timbre, del fraseo,
Bien, se notó la diferencia, ¿no? Una interpretación diferente, un timbre diferente, un color diferente. Todos elementos que vamos a ir juntando para poder ir entendiendo en cómo funciona un poco esta música. Bueno, el ritmo, cada uno de estos tendríamos mucho para profundizar, pero el ritmo es la distribución de sonidos, silencios, acentos en unidades métricas regulares e irregulares. Tiene un pulso, hay acentos, hay tempo, hay duración. Para las primeras personas esclavizadas, el ritmo fue lo primero que utilizaron junto con la voz, pero usaban su cuerpo. Como no podían tocar tambores, como no podían, no los dejaban casi hacer nada, bueno, lo que empezaban a hacer era golpearse los cachetes, las cosas. Bueno, empezar a jugar con su cuerpo, uno, y el otro le respondía con la voz. Entonces, el ritmo, bueno, fue la primera forma también de expresión de estas personas que llegaban esclavizadas. Entonces, es un aspecto también. El ritmo refleja un aspecto muy emocional en el mundo africano. Como dije antes, es polirrítmico y polimétrico esta música africana, y tendría que entrar un poco más en el concepto de música, pero piensen que hay muchas cuestiones de ritmos que cada uno va tocando, no tienen una relación con un pulso, como hablaba recién, pa, 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 y el otro toca taca, 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 ahí arriba, no, empieza a cambiar, ya ese pulso es libre, los ritmos son libres, y los ciclos que se van a empezar a producir son diferentes. Eso se va a ver reflejado y empieza a reflejarse en uno de los primeros estilos que va a tomar el jazz, que es el ragtime, esa cuestión rítmica que se refleja en esa cuestión pianística en que va a aparecer. Y el ritmo del jazz y el swing y esa democratización de los valores que va a tomar también están todo el tiempo presente en esta música. Y para eso tomaré algunos puntos, por ejemplo, ese Big Four que les decía antes, que fue la semilla rítmica que empezó a tomar el jazz. Ustedes piensen que venían de 1, 2 de las marchas, ram, pam, pa, pam, tim, ram, pam, pa, pam, y ahora alguien empezó a hacer esto, Buddy Bolden y otros. La batería, para el que no sabe, es un invento, la batería es un invento de Didi Chandler, un afro-norteamericano. Estas bandas de la primera época de New Orleans tocaban con set separados, redoblante, platillo. Entonces a alguien se le ocurrió y dijo, che, ¿qué tal si yo ahora al bombo le sueldo un platillo? ¿Y qué tal si después genero un pedal de bombo? Voy a cobrar por 3. Va a haber 3 que se van a quedar sin trabajo. Voy a cobrar más. Pero ahora pasó al revés. No, el baterista tiene un set gigante y cobra por uno solo. Bueno, se invirtió la cosa en la actualidad. Así que Didi Chandler, en busca, si sos otra vez hablamos de la improvisación, en la vida improvisamos. Ahí está un ejemplo también. Otro elemento, contrabajo, piano, batería, el comping y el sentido del ritmo del swing, esa esencia que tiene. Vamos escuchando algunos elementos que después obvio están adentro. El break, el corte. ¿Y esto por qué lo puse acá y qué quiero decir con esto? El break es uno de los primeros recursos de donde aparece la improvisación individual, el solista improvisador. Hasta antes de esto, ahora después lo van a escuchar, la improvisación era colectiva. Había una corneta, una trompeta y un trombón. Y bueno, alguien llevaba la melodía y el resto iba tocando alrededor de él y le iba respondiendo, y el que tocaba el platillo, el bombo, también iba acompañando, le iban respondiendo. Estos grupos iban a veces en carros o en camiones en New Orleans y se paraban en las esquinas y había llamadas, por ahí caía otro grupo y se ponían a debatir porque invitaban al baile de la noche, a los bailes, y empezaron a usar esto del break, y en el corte había alguien que improvisaba y eso le empezó a gustar mucho a la gente y todos aplaudían, y el que mejor improvisaba o el que más les gustaba a la gente lo aclamaban como el rey. Por eso
King Oliver, los nombres que van teniendo los primeros músicos de jazz, viene un poco de ahí. ¿Qué es esto del break? Es esto que van a ir escuchando acá. Siempre el jazz quiso también el timbre ese, imitar también a las cuestiones vocales o a lo que estaba alrededor, porque de hecho la Original Dixieland Jazz Band, en su primer grabación, lo que causó furor y a toda la gente le llamaba mucho la atención y le sonaba muy divertido, era que a ellos se les ocurrió que los instrumentos estos de viento sonaban como animales de un corral, como el relincho de un caballo, o cuestiones de una vaca, bueno, y eso es lo que un poco grababan en los solos, y a la gente le llamó la atención, bueno, ¿qué están haciendo estos músicos, no? Y ahí aparece esto del break, el corte ese, que bueno, se fue expandiendo, y después también se fue expandiendo alrededor de toda la forma, hay muchos datos más. Otra cuestión que les hablé del riff, que un elemento muy importante. Fíjense cómo Louis Armstrong se quedó con ese riff, con ese ciclo, ¿no? Entonces no es que aparece en el rock, no. Ya venía del blues, ya venía de las preguntas, ya venía esta idea del ciclo, ya venía el jazz, lo tomó en sus primeros pioneros también y lo usó siempre y lo sigue usando. Ahora lo vamos a ver un poco cómo después se va potenciando esto, Y este puntito es un poquito más técnico, pero es interesante que también lo tengan presente. Me extiendo un segundito, pero creo que vale la pena esta pequeña explicación, que hay dos matrices muy importantes negras, afro, que nosotros tenemos. Una matriz polirrítmica que nos va a dar toda nuestra música que viene por el lado de la cordillera, que es 3/4, 6/8. Esa matriz que viene del Alto Perú, esa matriz que viene de la zamacueca, de la cueca cuyana, que después va a dar la zamba, la marinera, entonces, y la zamacueca, que baja por el camino real y trae, va a influenciar en mucho de todo nuestro folclore, va a ser la zona andina. Del otro lado, que viene bajando por el lado de Venezuela, Colombia, parte del Caribe y parte que va a ingresar a New Orleans, es una matriz de una relación 3:1, como decíamos, una figura más larga y una más corta acentuando la más corta. Eso es de herencia muy afro, viene muy de ahí, esa cuestión que es lo que un poco los músicos ya a veces llaman la corchea de swing, o el swing que le va dando. Ahora, vuelvo a hablar lo mismo, esa interpretación en el jazz es muy sutil, porque ese 3:1 y esa corchea que los norteamericanos llaman swan, la corchea swan, ¿cuánto es ese largo y corto para cada músico? Va a depender de la velocidad del tema, pero también es una percepción muy sutil de cada uno. Entonces, por ejemplo, escuchemos la relación de Art Blakey, es 2:1, hace un 2 y un 1, es como que llega a 2. En cambio, Wynton Kelly es 3:1, diríamos que es más larga que la otra. Siempre la idea es que sea largo o corto. Recordamos que esto lo estoy tratando de descodificar en un mundo que en África no había escritura. Entonces, ¿cómo era esto? Bueno, estamos tratando de pasarlo, esa escritura, a nuestro sistema y ese concepto. Bueno, pero vamos a escucharlo. ¿Qué es lo que sucede con esto? 2:1. Presten atención en el platillo de la batería que se llama el ride, es el que va a estar tocándolo ahí arriba, esa relación de proporciones. Ahí. Ahora 3:1. Todas esas
sutilezas hacen que esto funcione, de esa forma que funciona y que ustedes lo escuchan. Y ahí me decís, tengo que hacer un curso para aprender música, para poder escuchar todo esto. No, es solo tener algunos de estos conceptos que yo les mencioné y escuchar, y lo más importante de todo esto creo que es la música en vivo. El jazz sobrevive a lo largo del tiempo y la historia porque es música que se toca en vivo, y es música que vive todo el tiempo de esa manera. Por eso es importante ir a escuchar a los músicos que tocan esta música, y quizás en lo personal creo que en las grandes grabaciones no quedaron registrados los grandes eventos. Estos músicos tocan todas las noches, todos los días del año. Imagínense la cantidad de música que se perdió de grabar, ¿no? Pero bueno, escuchar, ¿no? Otra vez volvemos a lo mismo de antes, escuchar en vivo, otro recurso. Vamos avanzando. Y ahora aparecen formaciones que van teniendo, hay combos, grupos más reducidos, hay grandes bandas, big bands, hay dúos, solistas, y ahora hablemos de la época esa de las big bands, de esa formación que se amplió en relación a New Orleans, y ahora esto era la época del 30, y nos aparece una sección de viento madera, formada por 2 saxofones contralto, 2 tenores, 1 barítono, la sección de viento metal, 4 trompetas, 4 trombones y una sección rítmica de batería, contrabajo, guitarra y piano. Por ahí, para el que no sabe y está muy metido en el tema, viento madera llamamos por la embocadura, un saxofón. Me van a decir, no Marcelo, pero si es de bronce, de metal. No, pero la embocadura es una caña con una madera, y por eso todo instrumento que son boquillas, su embocadura, lengüeta, exacto, gracias, tiene madera, bueno, se lo considera o se lo denomina de esa forma. Bueno, vamos a escuchar. Ahora está armada la sección rítmica, la sección que va a llevar el ritmo. Preguntas y respuestas, call and respond. Los salmos responsoriales en las iglesias negras, las war songs, otra vez aparece todo reflejado. Y ahora viene lo más importante. La gente bailaba con esta música. Había concursos, vino la Gran Depresión, el crack financiero en el 29, entonces se juntaban en estadios y competían, había 2 big band en cada parte. Y pregunta para ustedes, y en el medio había un montón de parejas bailando. ¿Cuánto creen que podían de tiempo durar estas parejas bailando? Digan tiempo. ¿Cuánto? No escuché. ¿Cuántas horas? 3 horas. Bien. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Me llevo todo. 5,
Cerca vendía el señor. ¿Cuánto? 8. Bueno, cerca por ahí atrás, 6 horas 30. Imagínense, no podían ir al baño, nada, era complicado. Tenían que estar bailando. Bueno. Y se llevaban parte de la recaudación y se compartían entre las dos Big Band. En el crack financiero, la gente se refugió mucho, los blancos, en la balada sentimental, en el baile que estaba en el jazz, así como fue al comienzo, los afro-norteamericanos se refugian mucho en el blues. Bien, expresiones que nos van mostrando. Bueno, un poquito el detalle de lo que recién hablábamos, ¿no? Cómo pueden sonar, cómo suena un saxo soprano. Ay, ¿qué pasó este? Cómo suena un alto. Cómo suena el saxofón, el tenor. Es un poco el elegido, el tenor es porque tiene que ver un poco con el registro. Recuerden que esto tiene que ver con el registro de las voces. Claro, los hombres eligen el tenor porque es su registro, es como estar hablando con ese instrumento. Por eso lo van a ver mucho que se usa en el jazz, en la afinación. Bien, el barítono es el más grave de todos. Lisa Simpson. De Lisa Simpson, sí. Clarinete. Trompeta. De Calamardo. Yo lo voy traduciendo. Bien, al principio tocaban corneta, después, porque era de las bandas militares, después pasó a la trompeta. Y estos son los instrumentos de secciones de viento. Clarinete Benny Goodman, un clarinetista muy virtuoso, que él tocaba mucho todo el tema, casi el día que falleció lo encontraron, practicaba mucho de la música académica, no me acuerdo cuál era la pieza que estaba practicando, pero él se inspiraba mucho y tocaba muy bien técnicamente, es decir, tenía esa formación que tomó los arreglos de Fletcher Henderson, un músico negro que se los vendió y los hizo sonar de una manera mucho más comercial. Fletcher Henderson, que fue el pionero de todo esto, también de la era de la Big Band, un músico muy importante. La improvisación, y bueno, acá podríamos hablar mucho tiempo. ¿Qué es improvisación? Claro, la primera definición que encontramos es algo no visto antes, pero en realidad será tan así, ¿no? La improvisación no es exclusiva del jazz, ya como dije antes existía en otros lados. En realidad improvisamos también teniendo un bagaje de cuestiones. Cuando hablé de la forma, ya se está improvisando también sobre una forma. Hay elementos que nos dan un marco de referencia. Bueno, improvisar es componer algo a tiempo real. En cierta forma, cuando estamos hablando ahora, estamos componiendo algo a tiempo real. En África la improvisación la encontramos mucho en el canto, en la literatura, en el ritual, en el ceremonial, reducido en el griot. El griot era el sabio de un pueblo a otro, y el que se debatía con otro, y es el que la forma del griot, que allá por la época de Louis Jordan, otro músico referente de la época de lo que va a ser después el Jumping Blues, y después aparece el Rhythm and Blues, ya aparece el rap, la forma rapeada que tienen está tomada de ahí. Bueno, habría muchas cositas más para dilucidar ahí adentro con eso de que, bueno, esa forma rapeada y ese duelo que se produce también aparece en las escuelas. Está un poco, mucho bullying, hay mucho problema con eso desde hace muchas décadas. Las comunidades afroamericanas no quieren dejar de eso, dicen que no está mal, porque dicen que es la manera de que sus hijos aprendan a responder rápido ante la embatida blanca. Bueno, estuvo un debate. Tampoco entienden los sociólogos y los psicólogos por qué
esos duelos se basan siempre entre los niños en insultar a la madre y a los amigos. El primero que se enoja pierde, en general termina mal, y después los adultos también lo hacen peor, los gángsters y todo lo que aparecía con el tema del rap y la parte más dura de la historia y que terminaban a los tiros, etcétera, etcétera. Pero quiero decir que el griot, esa imagen, y el sabio, y todo es el que guarda toda esa cuestión africana Pero es la figura de la persona que transmite el conocimiento a través de las palabras, ¿no? Sí, de los cuentos. Los cuentos, la biblioteca de Timbuktu es una de las maneras que sobrevivió hasta hoy por estas personas que custodiaban ese conocimiento y lo pasaban. Sí, exacto. Habría muchas cosas más, voy a adelantar para que no se nos haga tan extenso, para ir redondeando, y hay 5 factores principales responsables de esta improvisación en los ejecutantes de jazz: la intuición, el intelecto, la emoción, el sentido de las alturas y el hábito de la práctica. Podríamos decir que esos factores están todo el tiempo jugando en el músico, y acá tienen una pequeña idea de qué es lo que pasa cuando van tocando. Hoy, en la actualidad, un poco más se piensa en la idea y en el concepto también de acorde-escala. No fue así cuando apareció en New Orleans. En New Orleans pensaban mucho más, en los primeros momentos, mucho más como los músicos académicos, en parafrasear, en adornar la melodía. Esto siguió desarrollándose, como Julián, y hoy piensan qué va sucediendo en cada evento, en cada acorde que suena, en cada concepto, y qué escala van a decidir tocar, qué sonido van a elegir. Pero esto, como dije, es improvisación. Entonces, quizás ahí hay una E, que significa un mi 7, y dice que alguien ahí debería tocar, y el compositor me pide que toque una escala que es mixolidio bemol 9, bemol 7, pero ¿qué puede pasar? Que el pianista en ese momento decide ponerle un color más, y me saca de la escala, y me sugiere que vaya por otro lado, y mi oído tiene que responder a lo que me dijo, porque me está hablando de otra cosa. Sinapsis hace eso en el jazz, que tengamos que nuestra sinapsis estar atento a lo que tocan los otros y cómo respondemos, o quizás nosotros qué vamos a tocar para que el pianista o el contrabajista o el que está nos responda rápido y funciona de esa forma. Bueno, avancemos un recursito más. Improvisación colectiva, como les dije, en New Orleans en el primer estilo. Escuchen cómo sonaban. Bien, podría ser un caos. ¿Qué pasó? Estaban todos juntos tocando, estaban todos juntos improvisando. Casi sería como un contrapunto desorganizado, y algún profe de contrapunto te daría la nota y te diría 0. O te pongo un 1 porque bueno, después pudiste tocar algo. Pero cada uno va respondiendo y va ahí manejando esa idea, y no hay un líder expositor de la melodía, sino que son líneas que se van tejiendo uno a otro. Y empieza a aparecer King Oliver, empieza a aparecer Louis Armstrong, empiezan a aparecer nombres. Escuchemos a Oliver, que nos va a proponer con este solito. Ya empieza a improvisar arriba de toda esa forma, de toda esa estructura, ya no era esas líneas que iban interactuando, hasta que Louis Armstrong frota la lámpara y aparece con esto. Esos segundos que escuchaban de música y el comienzo de esa trompeta que sonó ahí, tiene todo el lenguaje
que después siguió desarrollando el jazz. Ahí está todo sintetizado y ese fue, como que diría, congelé en el tiempo la idea del improvisador solista, el que aparece improvisando solo, arriba de una forma, obvio que tiene la estructura en la cabeza, pero aparece la idea. Eso después se va a desarrollar durante varios coros a lo largo de toda la canción. Y así como dije que había una cualidad vocal también que se lleva al instrumento, también la voz se utiliza para improvisar. Louis Armstrong la grabó en un tema con una anécdota muy simpática que él estaba, sí, que él estaba tocando ahí. ¿Querés contarla? ¿No? Contala vos, contala, no me animo. Lo tuyo no me animo. No, por favor. Él estaba grabando un tema y resulta que se le cae la hoja con la letra y entonces empieza un poco a improvisar con la voz. Contemos el contexto, no podías poner stop y piso el nuendo y sigo grabando en 800.000 canales como hoy. Todo, ¿no? Se grababa ahí, claro, el disco se quemaba ahí. No vale, me equivoqué, ellos eran heavy, eran pesados. Hay que grabar todo el tiempo y no es me equivoqué. Es como parece en las orquestas de tango, en una sinfónica, todo se graba a tiempo real. Y eso se conoce como scat. No fue Louis el que lo creó tampoco, ¿no? Se le caen las hojas. Se le caen las hojas y él empieza con la voz, a improvisar con la voz. Esa cualidad vocal, bueno, de improvisar, bueno, lo empieza a hacer él mismo con la voz. Entonces, él no solo tocaba la trompeta, sino que cantaba también. Para el que no lo sabe, bueno, cantaba y tocaba la trompeta en sus temas y los temas de otros que a veces le daban. Y bueno, sucedió ese evento y ahí fue la primera vez que se registró el scat, el famoso scat o scatting, improvisar con la voz. Y fíjense que esa cualidad vocal es la que ellos mismos llevaban a los instrumentos. Acá voy a tomar a Ella Fitzgerald, otra de las grandes divas y de las grandes genias y de las grandes artistas dentro del mundo del jazz, con un scat increíble, sutil por donde uno lo escuche. No habría casi adjetivos para poder describir lo que hace ella, como quizás si nos vamos al mundo del barroco con algunas cantantes que cantan barroco, que vos preguntás, ¿cómo pueden cantar barroco? Entonces, bueno, no sé, ese maravilloso mundo que nos va presentando el ser humano y las culturas es siempre lo que tenemos que tratar de ir descubriendo. Bueno, vamos a escucharla a Ella. Ahí sigue, ¿no? Una sección, una parte. Impresionante. Impresionante, ¿eh? Si sigue, saben lo que sigue, ¿no? Pero bueno, sigamos con el mundo El arreglo tiene una herencia europea, en el sentido de que el arreglador, pregunta, ¿qué hace un arreglador para el que no sabe qué es un arreglador? Porque yo por ahí estoy diciendo un arreglador, ¿qué es un arreglo? Bueno, el arreglador es el que adapta una composición determinada a una determinada formación, a un determinado estilo, que para esa adaptación puede modificar, se toma licencias, agrega, quita, saca, modifica, y bueno, trabaja adaptando eso. Imaginariamente es como que, bueno, tengo el feliz cumpleaños, bueno, pero ahora el feliz cumpleaños lo tienen que cantar los niños de la salita de 4 años. Ahora el feliz cumpleaños lo tienen que tocar los alumnos que están en el primer año de una escuela de música y es un cuarteto de cuerdas. Bueno, el arreglador va a adaptar esa melodía y eso a ese tipo de instrumentos. Entonces es un poco el que diríamos que distribuye, una especie como
casi de director técnico por un momento, Que arma las bases. que arma la idea esa, ¿no? Y ella tiene arregladores y tiene esa parte que sigue respetando la improvisación, donde se dejan espacios para la improvisación, a partir de que hay muchas cuestiones que se escriben, pero también se respeta esos espacios para que los músicos puedan entonces improvisar. ¿Cómo suenan algunas de estas improvisaciones, de estos sonidos que van viniendo también de este mundo un poco más europeo? Fíjense, acá sonidos del piano. Pero me voy a ir a los vientos. Puede tener la melodía esa y utilizar determinada técnica para que suenen esos instrumentos de determinada forma, eso, en acordes que son de determinada manera de tocar. A cada uno le va a dar una determinada nota, se van a tocar rítmicamente en una determinada forma y esto suena así. Quizás el compositor tenía la melodía. Lo que sucede muchas veces es que muchos compositores son arregladores, entonces no tienen o no llaman a un arreglador. Otras veces prefieren trabajar con arregladores. Eso es muy personal de cada uno, de cada grupo, de cada historia. Y acá, por ejemplo, hay un arreglo para 2 trombones, cosa rara, 2 trombones, el mismo instrumento, y el piano y un contrabajo. Escuchemos un poquito de cómo suena. Bien, eso es todo escrito, ¿no? Se escribió y se toca con el lenguaje, con el fraseo del jazz, pero bueno, ahí estamos entonces en presencia de que decidieron trabajar con este arreglo con 2 trombones. Podría haber muchos más como trompeta, saxo tenor, alto, piano, bajo. Escuchemos un poquitito. Bien, entonces ahí tenemos otra disposición de formación de instrumentos, otros conceptos sobre los cuales se va a ir desarrollando este arreglo. Y para ir un poco cerrando también, y pasamos ahí a compartir con ustedes preguntas, pongamos un poco que estos estilos del jazz, en paralelo con el blues, nos va dando toda esta gama muy amplia que les decía en el libro. Hay todavía mucho más que lo que dice acá. Esto es son como diremos los fundamentales, ¿no? Y bueno, arrancó allá en New Orleans, como les decía, y va terminando un poco nuevamente en New Orleans, y se van interactuando, se van cruzando componentes, elementos del mundo, inclusive del mundo latino también. Tendríamos que decir también que el jazz le debe, que en los escritos de los músicos norteamericanos no lo nombran, pero el jazz de New Orleans y en sus orígenes el jazz le debe mucho a los latinos. Florencio Ramos lleva el saxofón, las bandas del presidente Porfirio Ramos llevaba las bandas de marcha a tocar en New Orleans para la fiesta de la caña, del algodón, de un montón de elementos que había festivales, y esas bandas iban a tocar ahí. Muchos de estos músicos, inclusive algunos de ellos fueron los que introducen el saxofón, y las primeras bandas también tocaban con saxofón, las prebandas a jazz.
No hay grabaciones muchas de estas bandas, pero bueno, aparecen ahí. Y esto lo heredan un poco de estos músicos mexicanos que se fueron quedando. Ahí otro elemento es la habanera que viene de Cuba y que entra también a New Orleans, y en el ragtime aparecen los patrones de habanera. Bien, hay varios actores más que podríamos también ir mencionando. Yo hoy les hice una recorrida y traté de transmitirles de este lado conceptos que a ustedes les puede llevar a escuchar el jazz. Entonces, quedémonos ahora dentro de estos conceptos con la forma de interpretarlo, la forma de cómo interpreto la melodía. Quedémonos con los conceptos del ritmo, de las cuestiones rítmicas, de los acentos, de cómo se va interactuando dentro de eso. Y lo otro, cómo los músicos dialogan arriba del escenario. Con eso ya tenemos bastante. Hay una buena tarea para ir haciendo. Y no todos los estilos de jazz van a encontrar el swing, el jazz rock va a estar tirado para otro lado. Si alguien me pregunta qué puedo empezar a escuchar, y fíjense ustedes qué es lo que traen. Al que le gusta bailar mucho, puede empezar con la era del swing. Al que le gusta mucho el rock, puede empezar con el jazz rock. Entonces, digamos que con lo que ustedes traen, se pueden identificar con alguno de los estilos y empezar a escucharlo. Así que, bueno, vamos un poco de preguntas para escuchar. Primero que nada, un aplauso. Honor de la biblioteca Marcelo Tenente acá. Es impresionante el laburo que hizo Marcelo, es impresionante la capacidad de palabra que tiene para poner en palabras conceptos tan difíciles. Un poco con Gaby, que somos un poco divulgadores de otra área, que bueno, la área científica, y esto de bajar conceptos difíciles es muy complejo. La verdad que, bueno, hiciste un trabajo extraordinario. No. Compren el libro, escuchen los podcasts. Gracias a ustedes, síganlo. gracias a la biblioteca que nos abre el espacio. Es increíble bueno, el laburo que hizo y lo fácil, lo adaptado que está. Bueno. Así que, bueno, aprovechémoslo acá, Marcelo, y hagan... Primero, gracias, muchas gracias. Bueno, y un poco contarles que esto tiene que ser el puntapié inicial de estos encuentros que queremos hacer, que queremos que sucedan, que queremos que siga la feria de vinilos, el buffet, la cerveza artesanal, los chicos con las remeras, y empezar a darle forma a estas zapadas de jazz, a estos encuentros de jazz y de música que queremos hacer acá en la Biblia, queremos que en la Biblia suceda. Estas improvisaciones queremos que empiecen a suceder acá también. Así que bueno, ahí Gaby quiere hacer una pregunta. Sí. Gracias, Gaby. Fuerte, Gaby, porque estás lejos. Vení para acá. Bueno, a mí me interesa mucho, no tenía estudiado por la parte política, cuando llegan los esclavos de África en Nueva Orleans, tengo entendido que a los negros no lo dejaban salir de Nueva Orleans. Acércate un minutito, no lo escucho todo. Disculpa, pero... Que Ahí sí, sí. cuando llegaban de África, Sí. cuando llegaban de África los esclavos, no lo dejaban salir de Nueva Orleans a los negros, lo tenían ahí. Entonces ellos, como su recreo, su resistencia era el blues y el jazz, para poder sobrevivir, literalmente. De hecho creo que hay un documental de Keith Richards, de blues, muy interesante de la parte de Nueva Orleans. A mí me interesa es si ellos no podían salir de esa zona, porque eran negros literalmente y eran africanos, ¿por qué dejaban salir a la música? Bueno, 2 o 3 puntos ahí. Lo que ellos trabajaban en el campo, las war songs, cuando trabajaban en el campo, los dueños, para que tengas una idea, los dueños de las fincas necesitaban esclavos para animar la música. Entonces ahí fue cuando empezaban a estos esclavos, los empezaban a decir, designemos 3 o 4 para que aprendan a tocar violín y banjo. Banjo era un instrumento parecido que había en África, ya estaba. Entonces, esos esclavos, que inclusive en el libro yo una parte menciono datos
donde ustedes pueden profundizar, que son periódicos de la época que están en archivos en Estados Unidos, hablan de que eran subastados y vendidos el triple, porque en el diario decía, se vende negro, esclavo, que toca violín y que habla inglés. Bueno, valían mucho, y un esclavo valía mucho, no era que valía poco. Hola. Ya venían con esa idea de lo primero que te voy diciendo, ya había gente que, bueno, podía empezar a tocar instrumentos. Otro rol importante en estas melodías, en toda esta música y que estaba ahí en el ADN del jazz, que yo acá no lo nombré, tiene que ver con los cantos de cuna. Gran cantidad de, inclusive de criollos, blancos, etcétera. Las sirvientas eran negras y les enseñaban un montón de melodías y un montón de canciones que ellos tenían grabado. Era el primer contacto que tenían con la música. Por eso fueron muy agradecidos mucha gente con estas mujeres que los cuidaban. Y estas mujeres que los cuidaban también eran lo que los llevaban a los oficios religiosos. A la vez de todo esto empezó a suceder que había una teoría que decía, che, ¿por qué no lo llevamos al cristianismo, no los traemos acá a las iglesias? Recordemos que lo que empieza a pasar es que en Estados Unidos se produce el Gran Despertar. El Gran Despertar era una gran cantidad de predicadores y de iglesias europeas protestantes, se instalan a lo largo y ancho de todo Estados Unidos. Si bien New Orleans había catolicismo y muy fuerte, Louis Armstrong iba siempre, está la casa de él, el que pueda viajar, bueno, si puede ir a la casa de él, que es un museo, a la vuelta de la casa de él hay una iglesia donde él siempre iba y bueno, él donó instrumentos. Bueno, pero la cuestión es que estos primeros, que te decía, estas primeras iglesias que van empezando a suceder, dijeron, sí, está bien, vienen acá, están con nosotros, están separados, pero cada vez hay más negros. Siguen molestando. Que díganle que pueden tener predicadores negros. Entonces empiezan a ver cómo acuñar, porque el primero era cómo le iban a enseñar la música, etcétera. Empiezan a acuñar los salmos y los himnos. De hecho, los primeros inmigrantes cantaban sobre eso. La primera música de Estados Unidos era un poco eso, eran salmos y himnos. Los salmos de Bahía, se vendió subastado el libro, hará unos 6-7 años, en 14 millones. Si a alguno le quedó algún libro de eso, faltan 5. Revisen acá en la biblioteca. 14 millones, podemos ampliar la biblioteca con 14 millones, podemos hacer mucho, compramos una al lado. Bueno, y empezaron a aprender a partir de ahí. ¿Y qué empieza a pasar? Que como aprendían a partir de ahí, modificaron la idea del cantar himnos, y aparece el predicador. Entonces, oh Lord, oh mi Dios, y la gente respondía, call and respond, pregunta, respuesta. Oh baby, vos que te vas y me dejas en bancarrota, vos que te llevas todo mi dinero. ¿Qué crees que es esa letra? Pregunta para ustedes. ¿Qué pasó con esa letra? Esa letra tiene doble sentido. Esa letra es, la mujer es el dueño, el patrón que te explota, que te saca todo tu dinero. Al poco tiempo, cuando empezaban a ser esclavos, habían pasado ya un tiempo, los primeros abolicionistas blancos se reúnen con algunos negros que se habían escapado y crean el ferrocarril subterráneo. Es un circuito donde introducían, por ejemplo, Tupperman, una mujer se disfrazaba y entraba y llevaba mensajes. Entonces, todas esas word songs, todos los spirituals, un montón de esa música lleva consigo instrucciones para que te puedas fugar. Ir a Caná, prepárate para ir a Caná, era prepárate para ir a Canadá. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Way in the water, anda por arriba del agua que los perros no te van a poder olfatear y te vas a poder escapar. Empieza a aparecer toda una idea de fuga a partir de esto del ferrocarril subterráneo, por eso también el blues habla mucho del ferrocarril, por eso el jazz, Duke Ellington toma el tren A y otras cuestiones más, que por la imagen del ferrocarril es la imagen de la libertad, es lo que te lleva a pasar a otro lugar. Bueno, los predicadores, como te dije antes, y esas canciones que te voy mencionando acá, empiezan a pasar en lo que fue los espectáculos de Ministry Blackface Show, cuando los
blancos se pintaban de negro y había todo un espectáculo, y ahí los blancos empiezan a escuchar la música que hacían los negros. Nunca habían, no tenían ni idea qué hacían. Entonces se tomaban esas canciones, se lo ponía al negro como torpe, como inútil, como que hablaba mal, como que no entendía. Se siguieron pasando esas hasta por televisión, esos espectáculos horrendos de discriminación. Se crearon muñequitos como Punky, una negra con las trencitas. De hecho, las trencitas y el cabello de esa forma tiene un significado, que ahí se tallaban mapas para que te puedas escapar. Es decir, usaban el corte para que vos, eran líneas donde ellos la podían interpretar y te podías escapar. El Congo Square, y lo que te dije antes, era el primer lugar donde los dejaron tocar música y se reunían ahí, y a la noche en ese baile del K-Walk, que era una parodia a los blancos. Los blancos decían, bailan muy duro, no se mueven, entonces ellos hacían cuando hay mucha cadera y mucho hombro, eso es afro. Cuando hay muchas piernas, todo eso viene de los irlandeses, de los ingleses. El juba, el baile del juba, bueno, eso viene de lo europeo. Entonces, bueno, nada le estamos hablando con todo esto, nadie mejor ni peor, sino con el diario del lunes empezamos a emitir juicios. Yo nada más voy haciendo una síntesis, compartiendo cuestiones de la historia y lugares que quizás, o puntos que a veces no tan claros o no figuran tanto en los libros, y son datos que hacen a los estilos, y son datos que podemos proyectar también a toda América. Entonces, no sé. Pero viene ahí un poco. No, en el norte, cuando eran libres, que pasaban al norte, eran libres. Pero después volvieron, no querían estar tampoco ahí porque los trataban muy, muy mal. Es decir, añoraban algunos volver a los campos. La revolución industrial generó toda esa historia también, ¿no? Es decir, que se fueron. Bien. Sí. Espera, ¿qué te pasa si te escuchan? Te decía en un momento, cuando hablabas de los predicadores, de las iglesias, las preguntas y respuestas en el canto, si ahí nace el gospel, o el gospel es de antes, y las mujeres que cantaban gospel, que después también fueron cantantes de jazz muy conocidas. No, primero aparecen los espirituales, los cantos espirituales, que eran esos himnos y esos salmos, y la idea de esa interacción del predicador que te voy contando. Lo que va a empezar a suceder es que eso, como todo, va desarrollándose, y allá pasando, ya cuando empieza a aparecer alrededor, pongamos como para poner fecha, los años 30, por ahí aparece un poco lo que se conoce como la autopista del gospel. La autopista del gospel consistía en que había todo un circuito, que había dos cantantes, podían ser hombres o mujeres, y había fondistas, e interactuaban, cantando a modo de pregunta y respuesta. Alguien icónico en la música norteamericana es Louis Jordan. Louis Jordan sale de ese lugar, Ray Charles también sale de ese lugar. Es decir, la iglesia era donde aprendían, porque no podían ir a una escuela. Pero eso vino después, lo que estamos hablando es del 1900 para acá, donde nace todo lo que tiene que ver con el rhythm and blues, y después cuando aparece toda la industria grande del soul, con Motown, con Stack, con toda esa cuestión, Martha Mandela, Diana Ross, todos ellos son producto de la industria, porque Berry Gordy, que trabajaba en la Ford, en Motown, ahí aparece esa terminología, esa grabadora Motown, que era la ciudad de los motores, y él ahí forma una productora y dice: yo no me voy a quedar toda la vida trabajando en una fábrica de Ford, haciendo autos, y se le ocurre crear música de la misma manera que los autos. Entonces dice: tengo un equipo que todo el tiempo está creando canciones, otro que son los mismos músicos que le dan el color a esa música, y tengo que buscar cazatalentos. Y ahí, bueno, ahí aparecen estas maravillosas voces de estas mujeres, que, bueno, son parte del vocabulario grande y fuerte del soul, y en paralelo estaba toda la otra andarivel del jazz.
con el Art Fisher, que salían de concursos, que estaban en Nueva York en el Apolo, que era un lugar donde ellos iban ahí a competir, y bailarinas, inclusive cantantes, y bueno, de ahí aparecieron muchos de estos artistas que después son grandes nombres dentro de la historia. Pero la industria con el soul hizo que esto también pegara mucho, porque ya empezó primero con el rhythm and blues, cuando dijeron, bueno, ¿qué están haciendo los negros en el sur? Y están haciendo blues con ritmo. Eso fue Billboard. ¿Vieron la revista Billboard? Bueno, la revista Billboard manda a un reportero al sur a preguntarle qué pasaba en el sur. Dice, che, en el sur los negros están haciendo blues, pero ahora con ritmo. ¿Por qué? Porque ya se habían ido a Chicago. Chicago era una ciudad más grande, industrial. Aparece la guitarra eléctrica, aparecen otras cuestiones muy interesantes. El blues empieza a sonar de otra forma. Y aparece el rhythm and blues, aparece Ray Charles que dice, en lugar de cantar Oh Lord o Baby, empieza a cambiar esos sentidos también del contexto de la letra, canta cosas más profanas. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna? Pregunten que... Yo me he quedado esa duda de por qué los blancos se pintaban de negro para entrar en el foco del ambiente, ¿no? Bueno, los blancos tomaron eso de pintarse de negro de los ingleses. Esa era una comedia, una cuestión muy inglesa. Y hay un personaje ahí en el medio que Daddy Rice, Stevie Foster es un gran compositor, componía muy bien, etc. Y Daddy Rice es un cómico que ve a un afrodescendiente que iba a trabajar saltando, que era discapacitado, y que iba cantando Jam Jam Jim Crow. Entonces dice, ok, yo con esto voy a crear un personaje. Crea a Jim Crow, crean el personaje de Cotton, el algodón, crean al señor tal, ¿viste? Bueno, van creando personajes negros. Algunos son pícaros que quieren salir con las mujeres blancas, otros son torpes. De todo eso se arma ese espectáculo, pero encima sumarle la gravedad a esto, que ponerle ese personaje que yo te voy contando, después cuando aparecen el norte y el sur, que termina la guerra de secesión y que aparecen las leyes en el sur de segregación racial, se llaman las leyes de Jim Crow, en honor a Daddy Wright. Bien, los republicanos fueron los primeros que liberaron a Lincoln, liberaron a los negros de la esclavitud, pero fue algo loco, porque ellos tenían hasta 10, 15 esclavos, sirvientes. Eso siguió y tardó mucho tiempo. Recién terminó casi en 1964, con la muerte y el asesinato de Martin Luther King, de dos presidentes, de Kennedy y del hermano, un presidente y del hermano. Y sigue hasta hoy habiendo todo un problema muy fuerte. Otro problema muy fuerte es que hay dos culturas muy negras, muy divididas. Una cultura tiene que ver con el Islam, una cultura tiene que ver con Malcolm X, tiene que ver con que el jazz se había identificado, el free jazz, cuando libera todo el pulso, la métrica, las armonías, libera todo eso. Tiene esa carga también social de liberar de ese mundo, europeo, de ese concepto. Y el free jazz, y esto que te voy diciendo, estaban involucrados, si se cambian los nombres, con el Islam, porque ellos dicen, nosotros somos africanos, nuestros niños no tienen que recibir destrucción cristiana, sino que nuestra religión es el Islam. Y hay otra corriente muy fuerte que viene de los spirituals, que viene de toda esa otra cuestión, que viene con Martin Luther King. Y la pregunta sería también, ¿por qué al principio todos estos negros que aparecían ahí, estos esclavos que llegaron a las iglesias, se volcaron tanto a esa religión? Bueno, y hay algunos puntos a resaltar ahí. Uno, lo primero es que venían de un mundo, de un montón de deidades. El primer hachazo que tuvieron, el primer golpe violento que tuvieron, fue que ahora los Estados Unidos, en lo que fue, había un solo Dios, porque eran protestantes.
a lo largo de toda América se produce el sincretismo. No pasó tan fuerte donde estuvo el catolicismo, porque la Virgen tanto, es la deidad tanto, aparece en Cuba, aparece en Brasil, aparece en toda la santería. Pero en Estados Unidos no, ahora hay una sola cuestión. Pero ¿qué pasa? En este Dios que tienen los blancos, en este Dios que ellos hablan tanto acá y que hablan en la Biblia, hay un río y hay un pueblo oprimido por los egipcios, que es el pueblo hebreo, y ese Dios poderoso los liberó. Nosotros tenemos un río, el río Jordán. ¿Qué tal si lo invocamos a ese Dios poderoso? Porque vos, si eras esclavo, debías rendirle respeto a la deidad del Dios el cual vos te habían tomado, del cual vos eras esclavo. Toda tu vida en África, si eras esclavo, podías ser esclavo toda tu vida. No es que no había la esclavitud, existe a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero la esclavitud de África, estos esclavos, eran integrados a la comunidad. Lo único que no podían hacer era escaparse, pero después tenían que vivir ahí el resto de sus días. Acá, bueno, cambió todo, la comida cambió todo. Entonces, ¿qué va a empezar a pasar eso, no? Que encuentran también, y se encuentran con una cultura que tiene, y es muy permeable a esta cuestión espiritual, esta cuestión que, bueno, la danza y la música no está separada, va junto, y entonces se empieza a construir también un concepto fuerte ahí, por eso los spirituals, por eso toda esa forma de cantarlo, etcétera, etcétera. Pero eso que vos me preguntás viene completamente de un acto muy discriminatorio y un acto de mostrarle, te dije, a partir de ahí, como te comenté, ellos escucharon la música de los negros, pero también a partir de ahí los blancos se empezaron a dar una idea de que eran los negros, que eran torpes, que hablaban mal, que no sabían trabajar, etcétera, etcétera. Y un dato no menor, por eso enfaticé muchas veces la revolución industrial, no es que apareció gente buena y que dijo, che, ¿qué tal si lo liberamos? Si bien había, bueno, yo ahí me fui medio extremista, perdón. Había una gente relacionada al poder, muy poderosa, que dijo a los campesinos y a todos, le dijo, ahora hay máquinas, flaco, ¿para qué querés tener un esclavo? Listo, liberémoslo. Chao, la revolución industrial con las máquinas hizo que dijeran, che, démosle la libertad. No fue lo otro que contaron, sino que fue un poco empujado por ese otro. Te vendo un tractor, te vendo una trilladora, te vendo herramientas que ya va a cambiar la mano de obra en el campo. Pero bueno, eso es un poco esa cuestión que vos me preguntás acá de qué pasaba, por qué se pintaban la cara de negro. Y los negros los pintaban a veces para ser de blanco, ¿sí? Y tenían los labios exagerados, les hacían poner los labios muy rojos, tenían los labios. Sí, más que nada era porque ellos querían estar ahí, viste, en la parte donde estaban hablando, como vos dijiste, en Chicago, no era aceptable los blancos. Blancos no los querían. No, estaban separados, pero en New Orleans al principio no, cuando empezaron a llegar y todo, no estaban separados. Eso después empezaron a estar separados, cuando salió la ley de Jim Crow. Pero al principio estuvieron varias décadas juntos, y bueno, lo que se encontró fue que cuando empezaron a tener que ir a tocar a Storville, a ese barrio que les dije yo, el problema era que estos leían muy bien música, todo, y decían, no, acá no se lee nada, acá se toca todo de oreja. Bueno, tuvieron que también ellos mismos adaptarse los criollos a la otra historia. Así que bueno. ¿Sí? Para que te acerque el micrófono. No sé si va a llegar. Sí. ¿Cómo nace el rock a partir de toda esta historia? ¿Cómo nace el rock? Buena pregunta. Nace de lo que te había mencionado antes, nace del rhythm and blues, nace del jumping blues, y el rock de los años 50, yo acá justo la compu no está funcionando, pero no sé si lo tengo, te podría ver un archivo sobre el rock y te podría decir que los primeros 60 músicos no hay ningún blanco. Gary Corey, acá ve que hay muchos guitarristas, Gary Corey era negro y fue el que inventó la distortion. Se le cayó el amplificador, como no tenían plata, lo llenaron de papel
y grabaron ahí la primera Distortion. Después Hendrix la hizo en un pedal, etcétera, etcétera. Pero nacen y tocan sobre formas de blues. El rock and roll está tocando sobre la estructura de 12 compases de un blues. Lo que pasa es que se va a empezar a juntar esto que yo te decía. Se empiezan a mover, van a Memphis, van a otros lugares, se arman otros polos y se va mezclando, los músicos se van mezclando. Los músicos en realidad no tienen tanto problema como lo otro. Hay blanco, hay negro. Elvis, es icónico Elvis, bueno, estaba inspirado en muchos músicos negros y quizá tomó mucho, imitaba mucho a muchos de estos músicos. Y la industria va tomando el rock and roll. Rock and roll, saben qué quiere decir. Rock and roll quiere decir, es un término naviero, ¿no? Su esencia es rock, hacia adelante, roll es girar, es un término británico, inglés, muy viejo. Y lo toman de ahí porque unas mujeres habían grabado un tema con el término rock and roll. Rita Rosetta Tarper fue una de las primeras que empezó a grabar rhythm and blues y rock and roll y esa estructura. Bueno, venía también del gospel ella. Así que es otra vez, sí, es otra vez lo que mencionaban, es un café con leche. La industria buscó esa música, cómo poderla vender a los dos. Eso fue a partir de 1940, ¿no? Los 50, sí, finales, sí, los 50. Sí, más o menos. Bien. Si hay alguno más. Si no hay ninguno más, les doy las gracias. Gracias por escucharme todo este tiempo. Disculpen que hablo mucho, no soy locutor, pero gracias por estar. Así que gracias a la biblioteca. Bueno, muchas gracias a todos que vinieron, gracias a todos que ayudaron, gracias. Ahí Show Winning Records, síganos en las redes. Y un gracias muy grande a todos los colaboradores que hicieron esto posible. Esperemos todas, pero bueno. Que sea el puntapié inicial. Y bueno, en lo personal, Marcelo, un honor absoluto hacer esto. Fue una de las tantas cosas que a veces soñamos acá adentro tomando mate o comiéndonos unas empanadas de 10.000 sándwiches a las 3 de la mañana un sábado y decimos, che, estaría bueno hacer tal cosa. Y un contacto, otro contacto. Gracias, Pancho, por traernos semejante personaje acá. Gracias, Romy, por traernos semejante personaje como Pancho. Y así podemos hacer la cadena. Bueno, muchas gracias. Hoy hicimos jazz. ¿No? Hoy hicimos jazz. Disfrutamos de jazz. Gracias. Muchas gracias. Bueno, sigue el buffet, sigue la cerveza. Ahora tenemos música. Mañana es feriado. Afuera está lloviendo. A ver, vamos a contar un día. Domingo que viene, cine de jazz y es la clase abierta de tango. ¿Y se teje? ¿No se teje? Se teje en el cine. Así que bueno, los esperamos a todos domingo. Tejido, cine, clase de tango, cine jazz, música de jazz. No se lo, es un planazo.